Muy bien, entonces, amados y amadas en el Señor, gracias por conectarse. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de reunirnos un día más, una noche más para estudiar su palabra y regocijarnos en las bendiciones que Él nos da. El recordatorio bíblico que somos un solo cuerpo, miembros de la Iglesia de Cristo, edificada sobre el fundamento sólido que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saludándoles cordialmente a cada uno de ustedes, dándole gracias a Dios por el privilegio que me concede de verles por segunda vez en esta clase. Y el enfoque de esta noche va a ser el cuerpo de Cristo. El texto bíblico que nos tocó leer, bueno, estamos hablando de la iglesia cristiana, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada uno de nosotros con nuestros talentos, con nuestros dones, siempre edificamos y nos apoyamos unos a otros para que la obra redentora de Cristo siga creciendo acá en la tierra. Entonces vamos a enfocarnos eso en esta clase de hoy y con el propósito de animarnos unos a otros para que tengamos más eh, ministros, más siervos sirviéndole al Señor con la palabra. Empecemos con esta oración. Querido Padre Celestial, confesamos que hemos pecado contra ti cuando hemos permitido que los celos, chismes, envidia u orgullo nos impidan el trabajar con otros en nuestras iglesias. Hemos pecado contra nuestro prójimo y hemos causado deshonra para tu iglesia con nuestras acciones. En el nombre de Jesús oramos que tú en tu misericordia nos perdones estos pecados. También pedimos en la certeza del perdón de pecados que nos mueves a mostrar nuestro amor por ti en la manera en que trabajamos con otros creyentes y miembros del cuerpo de Cristo para edificar a otros miembros del cuerpo y para la salvación de aquellos que aún no han escuchado el mensaje de salvación. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, como ya es costumbre, vamos a hacer un pequeño repaso del video y del texto bíblico y haciendo la siguiente pregunta: ¿qué fue lo que más le llamó a usted la atención del video que vieron y también del texto bíblico que leyeron sobre la analogía que usa el apóstol Pablo del cuerpo humano? Entonces, cuéntenme, hermanos, cómo les fue, hermanas, cómo les fue con la lectura bíblica que pudieron sacar de este texto y aplicar a sus vidas como líderes de su grupo sembrador. ¿Un voluntario, una voluntaria? Natalie, hermana, adelante. Sí, pastor. Bueno, a mí caló fuertemente, a pesar de que uno puede haber leído muchas veces este pasaje de Primera de Corintios 12, en la parte donde en el video nos recalca el pastor Carl que no hay lugar para celos ni para menospreciar a los demás, que aún en esos papeles que parezcan insignificantes, son honorables cuando se hacen con fe y sabiendo que todo lo que hagamos en forma individual o en comunidad es para la gloria de Dios. Por lo tanto, no hay papel pequeño en la obra del reino y que todo nos debe de motivar a hacerlo con excelencia, más cuando es un servicio que es como en lo que estamos nosotros procurando en el grupo Sembrador, que todos eh, tengan esa participación, porque todos estamos llamados a trabajar en esa unidad y para hacer crecer el reino del Señor aquí en la tierra. Gracias, Gracias, pastor. Natalie. Muy bien dicho, hermana, muy bien. Teresa, escuchamos. Adelante, Teresa, y luego vamos con Desi Palacios. Sí, y gracias, pastor. Bueno, en teoría, pues sí, es
Es muy hermoso todo lo que dice el capítulo 12 de Primera de Corintios. Aquí el pastor nos comenta que en el principio los corintios empezaron a tener esas discusiones por celos, menospreciaban a otros, querían el liderazgo y lo más grave, ¿no? Es que ya casi se acusaban judicialmente por querer tener ese control. Y hasta nuestros días, pues eso tristemente se sigue viendo, pastor. O sea, por eso yo menciono, en teoría todo suena muy bonito. El problema es verdaderamente llevarlo a la práctica. Yo estuve en una iglesia legalista y yo llegué muy emocionada y siempre quería participar y me veían con desprecio cuando yo me acercaba para querer participar en algo, pues así como que Ujú. quítate, ¿no? O sea, ¿tú quién te crees que eres, no? Hasta le compré una guitarra a mi hija para que le enseñaran a tocar y participar en la adoración. No, nunca se nos permitió, pastor, nunca se nos Wow. permitió. Yo Ujú. mejor me salí de ahí porque a pesar, bueno, también me hacían sentir como la más pecadora del mundo, que para mí no había salvación. Entonces, yo pienso que el trabajo que tenemos que hacer, bueno, en mi caso, ¿no? Diario es pues siempre estar meditando en la palabra de Dios, conociéndola y trabajando con ese yo que no nos deja hacer lo correcto. Porque por más que queramos, bueno, yo hablo por mí, Ujú. siempre ahí está el diablito con su cola, ¿no? Diciéndome, no lo hagas. Entonces, pues, o sea, yo lo digo por mi pastor, honestamente, sí, es difícil, no imposible, pero gracias a la palabra de Dios, pues sí tenemos ese compromiso con Dios, ¿no? O sea, no con la Gracias. iglesia, no con la Academia Cristo, sino con Jesús, ¿no? Porque Jesús es Gracias, el que Teresa. nos salva y pues esa sería mi aportación, pastor. Gracias, Teresa. Y aprecio mucho su comentario porque eso nos pone literalmente los pies sobre la tierra, porque bien dice usted y es fácil mencionar, es fácil decir, ¿verdad? Pero ya cuando realmente toca poner en práctica ahí viene lo duro, ahí viene lo difícil, porque literalmente estamos lidiando con pecadores y ahí vemos la pugna de poderes, el egocentrismo, el orgullo, el mirar hacia los demás con menosprecio, como bien nos dice nuestra hermana Teresa, y qué pena que hoy en día sigue existiendo eso, ¿verdad? Y cuando hablando de los talentos, hablando de los dones, si no los podemos usar, pues nos sentimos inferiores, nos sentimos que no encajamos en ese grupo, ¿verdad? Que, qué feo. Pero bueno, vamos a la luz de las escrituras a ver cómo el Señor nos ha preparado, nos ha capacitado para que cuando queramos hacer eso, cuando queramos que el viejo Adán salga a flote, en esos momentos ser guiados por la palabra de Dios. Escuchamos a Desi. Adelante, hermano. Con la pregunta anterior o ya Pastor, podemos pastor, cubrir estas dos pas- preguntas que están acá también. pastor, sí, yo había levantado la mano y usted dijo que yo seguía a la hermana que estaba, sino Ah, que sí, se me fue la, perdóneme, sino perdóneme, que ya se la me fue edad la ya me señal, estoy. sino que se me fue la señal, pastor, perdone usted más bien esto. Sí, quería comentar sobre el tema de 1 Corintios 12, pastor, pero ya parece que usted lo dijo ya, pero quería agregar lo que, bueno, yo tenía, ¿no? Mire, justamente dice que Pablo, el apóstol Pablo habla sobre los diferentes dones que nosotros tenemos, ¿no? Que de él que el Ujú. Espíritu Santo nos da, dones de repente de sabiduría, de fe, ¿no? Y que cada uno de nosotros cumple un rol en la adoración para nuestro Señor. Y cada uno, cada parte así a nosotros nos parezca que de repente la menor parte, la parte más pequeña,
es importante dentro del reino, pastor. Y aquí hace, por decir, un hincapié como, por decir, dice el pie, no le va a decir a la oreja, yo sirvo para esto y tú no sirves para esto, ¿no? O sea, todos no vamos a hacer oreja, ni todos vamos a hacer pie, ni todos vamos a hacer boca. Cada uno cumple su labor, ¿no? Eso era lo que quería contar, pastor. Muchas gracias. Gracias, Desi. Muy bien dicho, hermano. Excelente. Entonces vamos a hacernos la pregunta, ¿verdad? Ustedes ya conocen Primera de Corintios. ¿Cuáles fueron los problemas en la iglesia en Corinto mencionados en la primera carta escrita por el apóstol Pablo a esa congregación? ¿Qué problemas pueden identificar? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Cómo era la congregación de ese entonces? Querida Carola, adelante. El micrófono, hermana. Carola, el micrófono. Ay, Ahora pastor. sí. Chévere, gracias. Ay, buenas noches a todos. Pastor, los problemas, bueno, el principal que leí fue la división, que había división entre ellos. Ahora yo leyendo me surgió como una pregunta que era por qué el apóstol Pablo le decía que unos eran de Apolos, o sea, que por qué se dividían de esa manera, unos de Apolo, otros de Pablo. Eso estaría surgiendo en la actualidad, pastor. Sí, gracias por el comentario, hermana. Sí, claro que existe. Siempre existe el favoritismo, ¿verdad? Entonces ellos decían, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos, ¿verdad? Se sentían más familiarizados con ellos. Y otros decían, nosotros somos de Cristo, ¿verdad? ¿Quién nos dice nada? Entonces pasa muy a menudo en nuestras congregaciones, en nuestros círculos cristianos, preferimos a alguien sobre otro, ¿verdad? Y el apóstol Pablo ahí mismo nos dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso Apolos murió por ustedes? El que murió es Cristo, el único fiel y buen pastor es Jesucristo. Nosotros somos siervos de Cristo, no queremos, no merecemos, no debemos recibir esa adoración, ese elogio de ustedes, decía. El enfoque está siempre en la cruz de Cristo, en lo que hizo por nosotros. Gracias a Carola por su comentario. ¿Alguien más? ¿Algunos otros problemas que identificaron? Y igual podemos, quizás nuestra hermana Teresa hizo una maravillosa conexión entre la congregación de Corinto y las congregaciones que hoy en día vemos también, ese quemiportismo, ¿verdad? Adelante, Isidro. Sí, pastor, buenas noches. Ahí también, yo ando así un poco, como ahí que había las divisiones, y que también estaban acostumbrados, eran tradiciones que traían anteriormente. Creo que en la iglesia también había el adulterio, entonces, pero y vemos ahí que todos deberíamos buscar así mismo, o sea, poner el nombre a un sentido. Así no sé cómo se ha visto las hormiguitas, se ha visto que todas van hacia la misma meta para construir su casita, no importa quién lleve la hojita, no importa quién lleve un canasto de arena, no importa quién lleve una astilla de pala, madera, todo es para la misma obra. ¿Sí? Que la cabeza ordene y diga, hagamos esto, si todos vamos en un mismo sentido, porque se va a todos, así como yo visualizo, o sea, digo yo como el caballo de carrera. Si ves que la meta es ir y ganar y llegar hasta el final, no mirar a ningún lado, sino concentrado en la meta. Así nosotros también debemos estar concentrados y compartirle ese mensaje a nuestros compañeros, a nuestros hermanos en Cristo, a los cuales estamos llevando esta palabra. Debemos estar concentrados en la meta que es Cristo Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, y en lo que sigue haciendo todavía el día de hoy. Que Él sigue obrando de diferentes maneras, inclusive
ahí mismo vemos que después obra la fe en cada uno de los corintios, donde ya ellos creyeron a Jesús, a los gentiles, y después inclusive algunos judíos también ya también obró la fe para ellos. Y eso es lo bueno, lo maravilloso que Dios hace con cada uno de nosotros, que después ellos llegaron a ya no a tener esas divisiones, porque hay mensaje que lee también de Corintios 12, que dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo de Dios. Entonces veo que el Espíritu obró la fe en ellos y ya creyeron y las divisiones se fueron apartando de ellos. Eso es lo que Gracias, querido. lo que leo. Amén. Gracias, hermano. Escuchamos a Fabián y luego vamos con Luis. Sí, bueno, yo lo que encuentro acá es algo que se mencionó en el video número 2, pero no lo dijeron acá hasta ahora, que es el tema de la cena del Señor, cuando uno abusa de la cena del Señor tomándola indignamente como cuerpo de Cristo, o sea que eso sería una de las partes fundamentales también. Y bueno, también el tema de la falta de entendimiento de los dones y el amor fraternal, es lo que yo encontré. Gracias, Dentro de Fabián. Muy bien. Gracias, hermano. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Bien, solo agregar, reafirmar lo que estaban diciendo todos los hermanos. Hubo en principio un llamado de atención del apóstol Pablo que había recibido un problema en la iglesia de Corintio, que era una iglesia muy actual, digamos. Nos pasa, o lo que le pasa a la gran mayoría de las iglesias, ¿no? La división en el liderazgo produce envidia, produce celos, produce quebrantamiento, rompimiento en la adoración. Había discusiones por las posiciones que iban a tomar. No juzgaban los casos de inmoralidad, como había pasado de uno que se había casado con la mujer de otro. Es decir, había varios problemas serios, pero el problema mayor era que no se sujetaban a la palabra del Señor. Es decir, no encontraban ellos sujeción en nada. En cierta forma era una iglesia que solamente se reunían, pero era para sus propios placeres o beneficios. Y el apóstol Pablo hace mucho hincapié en estas cosas, ¿no? En la adoración, en la forma de presentarse delante del Señor, en cómo debían comportarse las mujeres, cómo debían comportarse en la cena del Señor. La verdad que es una carta preciosa, llena de exhortación y vemos también cómo Pablo va modificando su carácter porque en cierta forma primero busca como airarse y después vemos al final el amor del apóstol hablándoles a ellos como si fueran sus hijos. Gracias, Luis. Muy bien. Escuchamos un comentario más sobre este punto, Natalie. O si de una quiere pasar a la segunda Sí, pregunta, señor por favor. pastor, creo que de esto, bueno, y también se acotó en el video, es qué mensaje estamos transmitiendo a los incrédulos, inclusive en la misma unidad de los ya creyentes, que podemos ser desanimados, ¿verdad? Pero sobre todo el incrédulo, aquel que está sediento, que quiere estar en la verdad o que está en aquel mundo de tinieblas. Entonces, ¿qué mensaje estamos brindando y cómo en esa unidad
nos está fortaleciendo la fe de aquel hermano, el crecimiento, que es para lo que estamos llamados, porque no estamos llamados a brillar nosotros, sino que brille Cristo y que ese evangelio y esa ley que para nosotros hoy es una guía moral, se cumpla en el amor y la verdad de Cristo. Gracias, Pastor Nix. Gracias. Gracias, Natalie. Muy bien, hermanos y hermanas en Cristo. Entonces, excelentes comentarios. Sí, si leemos la carta del apóstol Pablo escrita a los Corintios, pareciera que no había nada de cristianismo, ¿verdad? Había todo lo opuesto, ¿verdad? Cada quien hacía lo que hacía. Habían peleas, habían discusiones, el culto de adoración era un desastre, era caótico. También habían los que se creían mejores, los más ricos, había segregacionalismos y todo lo peor de lo peor, ¿verdad? Sin embargo, a También, ellos, sí, también sí, adelante, Fabián. había problemas de inmoralidad sexual también, porque hacían todas prácticas adentro del templo. También no está en el video, pero lo investigué yo. Sí, claro. Entonces era un desastre. Sí, Y lo sí. peor, como dijo Luis, lo permitían, lo dejaban, ponían el polvo bajo la carpeta y todo estaba bien, ¿verdad? Porque quizás los líderes eran personas distinguidas y a veces pasa eso también en las congregaciones, en las iglesias modernas, ¿verdad? Que al pastor o al líder no lo vamos a tocar. Pero al fin el apóstol Pablo, como dijeron ustedes, el uso adecuado de la ley con todo su rigor y después el dulce evangelio sanó, se solucionó los problemas doctrinales, los problemas de toda índole que había en esa congregación. Y después la segunda carta vemos ya los resultados de la aplicación de la ley de Dios y el recordatorio, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo después recurre al nuevo ser, al nuevo creyente, al Hijo de Dios, al que había sido redimido, al que había sido comprado con la sangre de Cristo. Eso se estaban olvidando los corintios por cuestiones personales, por cuestiones de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Excelente, hermanos. Y me encanta la analogía. Me encanta lo que usa el apóstol Pablo, el cuerpo humano. Qué descripción más bella, ¿verdad? El cuerpo humano tiene muchísimas partes y todas trabajan en una sintonía total y absoluta para el bien del cuerpo humano. Entonces vamos a ver en en esta clase el cuerpo humano, específicamente en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Y me encantó las palabras que dijo Teresa, ¿verdad? Es fácil para nosotros, ya sabemos la verdad. Ya sabemos lo que la Escritura nos muestra, que en nuestras congregaciones, entre hermanos y hermanas en la fe, debería haber esa armonía, esa unidad, esa comunión, pero créame que muchas de las veces no lo hay. Tenemos cada quien nuestros puntos de vista, nuestro orgullo, nuestra eh, forma de pensar, de actuar, que se haga, que se cumpla como nosotros queremos, y si no se hace así, ya nos alejamos, ¿verdad? Y aquí hay tanto de los creyentes como de los líderes espirituales, quienes quieren forzar a los demás que se haga de su manera de pensar y actuar, ¿verdad? Entonces pasa eso mucho, como dijo nuestra hermana Teresa, en lo teórico es fácil, pero en lo práctico es mucho más difícil. Entonces, dijimos también que estamos lidiando, que estamos batallando con pecadores, ¿verdad? Estamos en un mundo pecaminoso. Hablábamos la clase anterior de que personas no quieren apoyar, no quieren involucrarse, prefieren estar cruzados los brazos y qué hace uno ahí, ¿verdad? Entonces aquí es, como ya dijeron ustedes, a la luz de las escrituras, mostrarles amor y también recordarles bíblicamente que cada uno de nosotros tiene dones espirituales que el Señor nos exhorta a usarlos para la honra y la gloria de su santa iglesia, ¿verdad? Va a pasar en sus grupos,
va a pasar en sus reuniones con líderes, ¿verdad? Que quieren hacer de una forma, de una manera, pero en esos momentos vamos a escuchar y después vamos a dar nuestro punto de vista, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 12, 27? Un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta lectura, por favor. Y si no, les ¿Lo puedo voy. leer? Adelante, Ada, por favor. Gracias, hermana. Ahora bien, ustedes son cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Excelente. Ahora, ¿cómo se siente usted al escuchar esto de la voz del apóstol Pablo? Diciéndonos, ¿verdad? Y no es para que usted se sienta bien, se sienta cómodo, contento, pero esto es lo que Dios en Cristo Jesús ha hecho de usted. ¿Cómo se siente? Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Teresa, adelante, hermana. Bueno, yo me siento con una responsabilidad muy, muy grande, porque pues nos están hablando que somos miembros de la iglesia de Cristo. O sea, lo más importante que hay, ya que de Dios es la tierra, su plenitud y lo que hay en ella. Entonces, tal vez que te tome en cuenta un gobernante, no sé, eso no importa tanto porque estamos hablando del dueño de todas las cosas. Entonces, sí, cuando se toma conciencia de la importancia que es compartir la palabra de Dios, compartirla sana. Aquí yo he aprendido a que pues no se debe contaminar, ¿no? No es a como yo le entienda o lo que yo creo, lo que yo pienso. Es lo que es, ¿no? Lo que nos dice la palabra de Dios que se interpreta a sí misma. Entonces, pues sí, yo siento una responsabilidad muy enorme de hacerlo y de hacerlo bien, porque esto es para la gloria de Dios. Así me siento yo, pastor. Gracias, querida Teresa. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien, entonces, sí, volviendo un poquito atrás, vemos que cuando eso pasa, vamos a pedir perdón a Dios y a reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Cuando nos ofendemos unos a otros. Y ahora el recordatorio bíblico está en que la cabeza de la iglesia no es un humano. Vamos a recordar eso, sino que la cabeza de la iglesia es Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué hizo Cristo por su iglesia? ¿Qué hizo Él por cada uno de nosotros para que seamos sus mensajeros del reino acá en la tierra? ¿Qué hizo por nosotros? Su iglesia. ¿Algún comentario? Qué maravilloso, pastor. Eso nos debe motivar a precisamente que la unidad que tenemos como cuerpo no es por ningún hombre humano, no es por méritos propios, sino que la unidad de la fe en el autor y consumador de la fe, que como dice la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como dijo nuestra amada hermana Teresa, hay un compromiso en amor, en agradecimiento para adorarle a Él individual y en comunidad por esa obra inmerecida, esa obra que no se puede, no hay palabras humanas. Entonces, entregar esos dones con que Él nos ha bendecido en esa unidad que tenemos en un solo bautismo, que es el Espíritu Santo, disponer nuestras vidas a ese que nos salvó y que nos hizo, como lo vimos en la lección pasada, una nación santa, un real sacerdocio. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Adelante, Ada. Escuchamos, hermana.
como dijo la hermana Natalia, ¿no? Nosotros en agradecimiento a Cristo que hizo todo por nosotros, entregar su vida para darnos la salvación y el perdón de nuestros pecados, en agradecimiento tenemos el deber de servir con el don que Él nos ha dado, ¿no? De servir a Cristo y a nuestra iglesia y a nuestros hermanos, a todos, con ese amor que Él nos ha enseñado, ¿no? Gracias, Ada. Muy bien, hermanas, muy bien dicho. Sí, Jesucristo vino a este mundo a servir, a entregar su vida. Siempre fiel a su trabajo, ¿verdad? Nunca fue perezoso. Y a veces a nosotros no nos gusta mucho servir. No somos muy pacientes con los demás cuando se trata de enseñar, cuando se trata de capacitar a los demás. A veces nos impacientamos y decimos, mejor voy a hacer yo. Y al fin lo hago mejor, más bien hecho y más rápido, ¿verdad? Pero siempre manteniendo con la mirada fija en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo por mí? ¿Cuánta paciencia me tuvo? ¿Qué hizo para destruir, verdad? Las cadenas con las cuales me tenía Satanás encadenado. ¿Qué hizo para que hoy yo sea un hijo redimido por su sangre? Para que un día seamos herederos del reino de los cielos. Cuando entendemos eso, yo creo que el servir a los demás, el involucrar, el identificar los dones, los talentos de los demás, va a ser un gozo y no una responsabilidad enorme, ¿verdad? Continuamos la lectura bíblica de primera de Corintios 12. Nota usted que vamos desde los versículos superiores a los inferiores. Vamos a leer. Ayúdeme, por favor, Teresa, con la lectura de Corintios 12, 14 al 18. Por favor, Teresa, ¿sí puede leer? Sí, sí, pastor. Gracias, hermana. Dice, Adelante. además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Excelente. Ahí está. Entonces, volviendo a leer otra vez para analizar, además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Está hablando de nosotros, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestros dones, tenemos nuestras habilidades que podemos usarlas para el bien, para el crecimiento en el caso particular nuestro, de nuestro grupo sembrador, ¿verdad? Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Yo siempre he admirado a los pintores, ¿verdad? Que siempre van poniendo los detalles más minúsculos en su pintura. Y al fin es una obra de arte. Yo siempre pienso que así ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Somos ante sus ojos obras de arte pintadas, esculpidas por nuestro Creador, por nuestro Dios amoroso, ¿verdad? Y el Señor quiere que recordemos todos los días de nuestras vidas a quién estamos sirviendo. ¿Cómo le vamos a servir al Señor? ¿Por qué estamos sirviéndolo de esa forma? Es en gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre los dones, sobre qué pasa cuando nos sentimos que no tenemos dones, cuando literalmente nadie ha valorado lo que el Señor nos ha dado? ¿Alguna preguntita aquí hasta este punto? Pastor, como la semana pasada preguntó nuestra hermana, ¿cómo uno puede descubrir los dones? ¿Solo otra persona se puede dar cuenta? ¿O cómo podemos? Sí, En la clase anterior hizo la pregunta, creo, la hermana Teresa también. Fue la eso mejor, como. sí, excelente pregunta. Y la mejor respuesta sería que otras personas
identifiquen nuestros dones, porque yo mismo no me puedo identificar, ni sé lo que yo hago, ¿verdad? Pero son otras personas las que identifican, y ahí estamos hablando otra vez de trabajar en equipo, de esa, como esa familia, esa confianza, esa unidad, que otros digan, tú eres bueno, buena haciendo esto, haciendo aquello, haciendo todo que para nosotros es natural, ¿verdad? Ya estamos haciéndolo sin que nos cueste esfuerzo, vamos a ponerlo así. Pero no nos damos cuenta porque ya naturalmente lo estamos haciendo. Pero otras personas notan, ¿verdad? Como si alguien tiene ese don de hablar con los demás, ese don de consejería, ese don de, no sé, de la nada entablar una conversación y terminar siendo íntimas amigas, amigos, ¿verdad? Entonces, no todos tienen ese don. Entonces, yo creo que es lindo que otros nos identifiquen esos dones, y también yo creo que pensar en lo que nos sale naturalmente, en lo que hacemos mejor, en lo que ponemos más gozo y alegría haciéndolo, ¿verdad? No sé si pude contestar la pregunta, Ada. Sí, pastor, gracias. Gracias. Excelente, gracias, hermana. ¿Alguna otra preguntita? ¿Dudas? Y si no, pasamos a la siguiente pantalla. El apóstol Pablo mencionó muchos dones, pero vamos a identificar el más importante que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿cuál regalo del Espíritu Santo ha sido dado a todos los creyentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué identificaron? ¿Algún voluntario? De sí, hermano, adelante. El don de su palabra, pastor, del evangelio, de saber la palabra de Dios, un gran regalo de Dios. Excelente, muy bien. El don de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver qué dice nuestra hermana Jenny. Qué gusto verla conectada, hermana. Cuéntenos, ¿qué regalo especial nos dio a todos los creyentes? Adelante, Jenny. Gracias, muy buenas noches a todos. Buenas noches, pastor. La fe, me hace pensar en la fe. Gracias, querida Jenny. Se me eriza la piel cuando escucho esa frase. La fe. La fe es un regalo de Dios, que es el más grande e importante de todos los dones que nosotros tenemos. Fabián, adelante. Luego Jacqueline. Bueno, yo lo que agradecería, cuál es el regalo del Espíritu, es lo que yo me pondría a pensar es ¿cómo es que el pacto de la gracia, el pacto eterno de la gracia, y bueno, haber sido justificados delante de Él, de Dios, y haber sido, bueno, a pesar de que soy pecador, reconocer que Él hizo todo por mí, por mi vida. Lo hizo por amor, y bueno, yo se lo recompenso, le doy gratitud genuina, diríamos. Eso sería lo que yo pensé. Gracias, Fabián. Escuchamos a Jacqueline. Adelante, hermana. Gracias, pastor. Yo creo que es lo mismo que dijo el hermano Fabián, que por la gracia tenemos la salvación, ¿verdad? Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, y yo creo que eso es algo que debemos de reconocer día a día, y a veces, como usted dice, se nos olvida, y tener presente que somos sus miembros, ¿verdad? Somos miembros de su iglesia, entonces somos uno solo, entonces tenemos que agradecer eso a Él. Yo creo que a diario, desde que nos levantamos hasta que volvemos a acostarnos, ¿verdad? Y estar siempre
agradecidos por esa salvación, pastor. Gracias, Jacqueline. Escuchamos a Natalie. Sí, Y después pastor. del comentario me ayuda con la lectura bíblica, por favor. Sí, señor. El regalo más grande es que Él viene a morar dentro de nosotros y que Él nos hace miembros de esa familia de la fe. Eh, leo ya para ustedes la palabra del Señor Gracias. en nombre del Gracias, por Padre, del favor. Hijo y del Hijo del Espíritu Santo. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, hermana. Ahí está. El regalo más maravilloso que el Señor ha dado a el pecador arrepentido es el regalo de la fe. Con la fe creemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad?, nos ha perdonado, nos ha lavado con su preciosa sangre, ha pagado el precio justo de nuestra redención y algún día por la fe estaremos en el cielo por la obra redentora de Cristo. Con la fe en Cristo, manteniendo la mirada fija en nuestro Salvador, servimos a los demás con amor, con paciencia, con misericordia hacia los demás, ¿verdad? Con la fe que Cristo nos ha dado, no buscamos ser servidos, sino servir. No buscamos ser amados, sino amar, ¿verdad? Entonces no buscamos nuestro vanagloria, sino siempre le damos la honra y la gloria de Dios. Si hay fe genuina en nuestros corazones, dada, sembrada, cultivada, protegida por el Espíritu Santo, todo lo que hagamos será en gratitud a Dios y todo lo que hagamos será para la honra y gloria de Dios. Querido Rodrigo, adelante. Buenas noches. Adelante, Dios hermano, le bendiga, escuchamos. Dios bendiga a mi profesor y a todos mis compañeros porque siempre que quiero participar me salen adelante. Dios los bendiga porque son muy hábiles en Levante nomás la mano y ahí le damos no, pero está bien, está bien. la Lo oportunidad. que yo tengo aquí como una pequeña inquietud y es esta. ¿Qué diferencia hay, si la hay, entre dones y ministerios? Porque en el versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Observo que aquí, primero hablan de el Espíritu, en el primero, y en el segundo hablan del Señor. Entonces yo quiero como una aclaracióncita ahí. Sí, bueno, aquí habla de los dones, ¿verdad? O también habla de las como actividades, lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacemos para la honra y la gloria de Dios. Algo concreto, si podríamos decir, si alguien es bueno enseñando, si alguien es bueno compartiendo la palabra de Dios con otros, eso es su don natural, ¿verdad? Pero hay otras actividades que uno puede hacer dentro de la iglesia y son iguales de importantes ante los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces ahí ministerios puede ser como, ¿se acuerda que ministerio significa, la palabra significa servir? Entonces otros servicios al Señor se podría decir que en la iglesia cuando la iglesia primitiva estaban llamando, ¿verdad? Llamaron a las personas que le ayudaran a servir con los discípulos, que ellos para enfocarse más en la palabra de Dios, y ahí habían personas que iban a servir a las viudas, que iban a servir a los demás, y los discípulos iban a enfocarse en el ministerio público. Un poco quedó claro, Rodrigo, la respuesta. Sí, señor. Muchas gracias. Luis, hermano, adelante.
Sí, pastor. No, para agregarle a la consulta que hacía el hermano referido a que la primera habla de que es el Espíritu quien nos da los dones y es un atributo del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y en el otro donde dice que el que da, hay diversidad de ministerio, pero el Señor, hablando de ahora de Jesús, de nuestro Señor Jesús, habla de que esto es un atributo de los ministerios, los entrega el mismo Señor Jesús. Es decir, hace resalta la Trinidad y cómo opera, cómo trabaja armoniosamente, digamos. Gracias, Luis. Excelente. Y ustedes notaron que en este texto bíblico el apóstol Pablo menciona la Santa Trinidad de una forma inversa, ¿verdad? El Espíritu Santo, Padre e Hijo también menciona ahí. Excelente, gracias, hermanos. Muy bien, entonces dice, ¿quiénes han recibido dones adicionales del mismo Espíritu en varias medidas? ¿Quiénes han recibido los dones adicionales del mismo Espíritu en varias medidas? No sé si tiene sentido esta pregunta. Nosotros, pastor. Adelante, Isidro. Digo, nosotros hemos recibido dones adicionales, aparte del don de la fe. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Gracias a Isidro. ¿Y cuáles son esos dones? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, a veces puede ser los dones, como dice ahí, que a cada uno le da el espíritu de profecía, espíritu de hablar en lenguas, de cantar en lenguas, de sanación, de servicio también, como dice, haciendo la obra en el ministerio. Si alguien es bueno, qué sé yo, como que mencionan para la pintura, por ejemplo, servir a la iglesia significa inclusive hasta la persona que está ahí en la puerta, abriéndole a los hermanos para que llegue y saludándole, dándole esa bienvenida, decirle, hermano, bienvenido, gracias, con una sonrisa, con ese amor que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo, porque debemos tener el amor para todo y en todo lo que hagamos, porque si no tenemos amor no somos nada. Gracias, Isidro. Muy bien. Excelente. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor. Muy bien. Adelante, Luis. Sí, respondiendo a la pregunta que está en pantalla, dice, ¿quiénes han recibido dones adicionales del mismo Espíritu en varias medidas? Y la respuesta la dice ahí al finalizar el versículo. Dice, le es dada a cada uno para provecho, es decir, a todos nosotros. Toda la iglesia tiene al menos ese don que el Espíritu ha derramado sobre cada uno de nosotros. Excelente, excelente. Entonces aquí este texto bíblico voy a leer y luego analizamos la última parte, ¿verdad? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, como decía nuestro hermano, servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho, ¿verdad? Aquí, entonces, edificación de los demás. Si yo soy, ¿verdad? Si tengo unos 20 dones, hago todo bien, pero es para que todo el mundo ¿verdad? Me tire flores, pues no estoy edificando. Estoy siendo yo mi propio Dios, no está sirviendo mis dones, no están edificando a los demás. Entonces dice, cada uno como el cuerpo humano, se acuerda que usamos, ¿verdad? Que la mano no está peleada con la pierna, diciendo que, tú puedes patear el balón y yo no puedo. O también el oído puede decir, si tú escuchas, peleándose con el ojo, dices, tú escuchas, pero yo no puedo escuchar. Y el oído dice, sí, tú, pero tú puedes ver y yo no puedo
ver cosas así, ¿verdad? Entonces, todo para el deleite, el crecimiento. No sé si usted, podemos usar esta analogía de una sinfonía musical, ¿verdad? Hay muchos músicos, pero están tocando una sola pieza musical, una sola partitura, ¿verdad? Y hay guitarristas, hay pianistas, hay trompetistas, violinistas y todo lo demás. Imagínense si uno de ellos o dos o tres instrumentos empezaran con la nota equivocada, hubiera un desorden, ¿verdad? Es lo mismo con el cuerpo humano, es lo mismo con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Volviendo a la aplicación, se nos olvida a veces. Se nos olvida que somos el cuerpo de Cristo, que todos hemos sido rescatados, que todos hemos sido lavados con la misma sangre de Cristo, que todos hemos sido comprados, pagados con el mismo precio y que todos hemos sido declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios. No ha sido el uno más pagado más, sido tirado más sangre de Cristo sobre su cuerpo, no, todos igual. Entonces, un lindo recordatorio y siempre para la edificación del cuerpo de Cristo, edificación de nuestro grupo sembrador. Vayamos identificando los talentos, vayamos elogiando los talentos, vayamos pidiéndoles que se involucren en el grupo sembrador. Querido Luis, y luego vamos con Fabián. ¿Algún comentario adicional? No, profesor, me quedó la mano levantada, disculpe. Ok, gracias, hermano. Adelante, Fabián. Bueno, yo lo que quería preguntar es si el tema con relación al don de lenguas, por ejemplo, en Hechos 2 está el día del Pentecostés. Entonces ahí dice de que llegó el Espíritu Santo y le dieron los dones a los que estaban ahí esperando a Cristo, ¿no? Que descendiera. Entonces la pregunta mía es si el don de lenguas también está referido, o sea, puede estar encarrilado con lo que estamos hablando, con el regalo, con un don. Sí, puede ser, para el Espíritu Santo nada es imposible, ¿verdad? Pero lo que sucedió en el día de Pentecostés fueron lenguas reales, idiomas hablados, entendibles, que se podían entender, ¿verdad? El texto claro mismo dice, no son estos galileos, si no les escuchamos hablar en nuestra lengua materna, un idioma real. Ahora, al terminar el capítulo 12, ¿verdad? Habla específicamente de unos dones que el Espíritu Santo dio a los discípulos y ahí menciona el hablar en lenguas. Ahora, en nuestros días, ¿qué dijo el apóstol Pablo, verdad? Para mí es mejor hablar 5 o 6 palabras en el castellano común o en el inglés que hablemos, ¿verdad? Que sea entendible y que sea de edificación para mí y las personas que escuchan la palabra de Dios, que hablar cosas que nadie lo entiende. Entonces, es bueno recordar qué me edifica. Si yo escucho un sermón, si yo escucho un estudio bíblico, una enseñanza, un devocional, en mi propio idioma, en el castellano, que yo he aprendido desde niño, desde el vientre de mi madre, literalmente, pues voy a regocijarme en ese mensaje, ¿verdad? Y yo les cuento esto porque cuando estaba en Estados Unidos, cuando recién estaba allá, llegué y fui a unos servicios en inglés y no entendía pues mucho, ¿verdad? No entendía nada y entonces en vez de entender alimentarme espiritualmente no salía entendiendo mucho, pero igual sucede hoy en día. Entonces queremos escuchar el Evangelio en nuestro propio idioma. Adelante, Desi. El micrófono, hermano. Ahora Pastor, sí, no que presioné otra tecla. Pastor, aquí justamente quería agregar algo con respecto a los dones de lengua, porque la palabra es bien clara cuando dice que los
los que tienen el don de lengua, tiene que haber también alguien quien los interprete, dice en una parte de la palabra. Entonces, cuando escuchamos nosotros mayormente en algunas congregaciones en donde siempre hablan en lenguas para el público, yo pienso que ese no es un don de lengua, pastor, porque yo no lo entiendo y la gente no lo entiende, y dice que cuando hay palabra de lengua, tiene que haber alguien quien lo traduzca, ¿no? Que lo que Claro, el interprete, Espíritu quiera manifestar para saberlo. Ese es con Ujú. respecto a ese tema sobre que alguien siempre, los pastores, hay algunos que para mí es emocionalismo, ¿no? De que quieren hacer saber a la gente que ellos saben más, incluso que hablan en lenguas. Ese con respecto ahí. Y quería que me saque de dudas con respecto también, perdón, claro, tiene que haber alguien quien interprete, pero también hay otro tema que cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, la gente decía que o sea, habían diferentes tipos de gente de otras regiones que hablaban otras diferentes lenguas, pero todos lo escuchaban. O sea, el hablar en lenguas es hablar en una lengua que se pueda entender. Ese es En el el tiempo de texto bíblico, Pentecostés, así dice ese es lo en la que fue Biblia el de que Pentecostés. cuando vienen, dice que le dicen, "Oh, estoy hablando". O se fue nuestro hermano Desi. Sí, eso es lo que es la realidad bíblica en el Pentecostés. Idiomas originales, idiomas reales que hablaron, que entendieron la gente y fueron contentos a compartir con otros su mensaje. Gracias, hermano. Muy bien, seguimos entonces. Según Se Jesús, me ¿qué quiere cortó, pastor, decir la ser señal. un ministro? Perdón, hermano, lo perdimos por un ratico. Un voluntario, aprovechando que está de regreso, Desi, ¿puede ayudarnos con la lectura de este texto bíblico, por favor? Claro, pastor. Según Adelante. Jesús, ¿qué quiere decir ser un ministro? Pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos le imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel que de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 42 a 45, pastor. Gracias, hermano. Ahí está la respuesta clarita. Entonces, somos siervos de Cristo. Entonces, la palabra ministro significa un siervo del Señor, siervos los unos de los otros, ¿verdad? En amor cristiano. Y aquí no queremos que se malinterprete, ¿verdad? Que somos como, al ser siervos, vamos a dejar nomás que todo el mundo nos abuse, nos maltrate, nos haga lo que quiera. No, todo lo contrario. Ser siervos del Señor es tener eh, la, la, la personalidad clara, nuestra identidad clara de quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios redimidos por la sangre de Cristo. Estamos sirviéndonos unos a otros para que el reino de Dios crezca en esta tierra, ¿verdad? Para que otros escuchen el Evangelio no solo de nuestras palabras, sino también vean nuestras acciones que reflejan el amor de Cristo. Seguimos entonces con la lectura. Vamos a pedir a nuestro hermano Fabián que nos ayude con esta lectura de de Corintios 12:4. Bueno, dice, hay diversidad de dones. Dios promete dar diversos dones a su iglesia. Piensen en sus grupos o iglesias, o incluso en este grupo de líderes aquí en la clase. ¿En qué manera Dios ha bendecido con diversos dones a los grupos mencionados? Excelente. Entonces aquí están la diversidad de dones.
Vamos a pensar un poquito. Ahora quiero que les pido que piensen en cada uno de los miembros que asisten a sus grupos, ¿verdad? ¿Qué talentos tienen? ¿Cómo escuchan la palabra de Dios? ¿Hay gozo en sus vidas? ¿Hay deseo de ayudar, de deseo de involucrarse? Cuéntenme, hermanos, ¿cómo han identificado eso en sus grupos sembradores? Adelante, Jenny. Gracias, hermana. Adelante, le escuchamos. Ya, ¿me escuchas bien? Sí, clarito. Ya, súper. Bueno, pensando en las 3 personas que asisten a mi grupo, una súper musical, como especialmente toca la guitarra, cantar, te encanta. Em, Otra, ella tiene un don para palabras, es una escritora, tiene varias novelas publicadas. Entonces, como cuando necesitamos a veces resumir algo, ella tiene un don increíble para resumirlo bien, para orar, guiar al grupo en oración, porque puede de una manera tan linda pedir por la gente, dar gracias a Dios por lo que tenemos. Es muy lindo. Y otro que es como un cristiano más nuevo y más joven, pero tiene un testimonio tan lindo y como de a poco está saliendo y yo veo que tiene muchas ganas de compartir lo que ha sentido y especialmente un gran cambio que ha tenido en su vida, que tenía muchos problemas antes, está metido en muchas cosas no tan saludables y ahora es como completamente diferente. Entonces, él tiene ganas de compartir. Es muy tímido en general y no habla tanto, pero tiene muchas ganas y como habló, como preguntó hace 2 semanas como cómo compartir la palabra, cómo se hace y todo y hablamos un poco sobre eso y cómo incluir su testimonio cuando habla con la gente. Entonces, muy lindo esto. Gracias, Jenny. Gracias por compartir. Se me cortó un poco la voz al escuchar eso y eso es lo que queremos, que las personas se sientan parte del grupo y que puedan usar sus talentos, ¿verdad? Y después con el tiempo, el líder va a disfrutar mucho porque ya no va a tener mucho que hacer, ¿verdad? Eso es lo que es un líder. De pronto ya dará más oportunidades a las personas que sirvan al Señor. Querido Luis, adelante, hermano. Te escuchamos. Sí, bueno, en nuestro grupo también, si bien hay personas que tenemos una variedad, hay personas que son nuevas en el sentido de que están conociendo el Evangelio por primera vez, otros que ya estuvieron trabajando en otras congregaciones anteriormente, liderando. Entonces, hay una mixtura ahí, una mezcla de cosas que uno tiene que ir tratando de que nivelar todas esas cosas y encontramos que, bueno, en esa nivelación cambiamos algunos enfoques, ¿no? A veces veníamos de una congregación legalista, si se quiere, donde todo era obediencia y la obediencia traía una obligación. Y cambiamos esa palabra obediencia por deseo, ¿no? Por el deseo de servir, el deseo de ayudar, el deseo de ofrecer algo para el prójimo. Y en eso empezaron los dones a surgir de cada uno y a algunos les gusta invitar a personas nuevas y entonces están invitando continuamente, constantemente. Otros les gusta ayudar en la enseñanza, entonces estamos armando 2 minigrupos con personas que ya tienen experiencia en la oratoria, uno es un profesor de historia, el otro es una persona que también es instruida,
Bueno, y así se va armando y ellos mismos estamos viendo uno con otro los dones, ¿no? La misma iglesia, la misma congregación, el mismo grupo va haciendo ver lo que el otro tiene y que le agrada para que pueda hacerlo y este se siente conforme y agradable también cuando se pone a servir. Pero fue el cambio de una palabra que activó al grupo, ¿no? Y eso fue lo que más me impacta de lo que hace el Señor, ¿no? Cuando usamos las palabras correctas, de alguna forma el mismo Espíritu nos pone ese deseo de, de ayudar, de colaborar, de ejercer nuestros dones. Gracias, Luis. Excelente, hermano. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Ahí el servir al Señor es más gozoso de lo que ya es, ¿verdad? Excelente. Entonces, ya vimos los 3 pasajes anteriores. Dice, todos los creyentes tienen el mismo regalo del Espíritu, que es la fe en Jesús, dada a través de los medios de gracia, el bautismo y la Santa Cena. Cada creyente tiene dones adicionales únicos dados por el mismo Espíritu para el beneficio de otros. Entonces, el primer regalo es la fe en Cristo Jesús y el segundo es los dones que usamos para el crecimiento de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Ya mencionaron ustedes, en las congregaciones nuestras, ¿verdad? Van a haber mecánicos, van a haber músicos, van a haber carpinteros, van a haber cocineros, de todo un poco. Y al fin, como el cuerpo humano, todos esos miembros de la iglesia, imagínense poniendo su granito de arena para el crecimiento del grupo sembrador. Qué maravillosa bendición. Adelante, Fabián. Sí, quería preguntar algo antes de que finalicemos la lección de hoy. Cuando yo a veces me pongo a mirar por Facebook y veo, por ejemplo, ministerios donde van y predican en las cárceles, ministerios carcelarios, ¿no? ¿Eso es un don o es una obra? ¿O está relacionado al tema de ministro? Cuando uno se ofrece, no sé si me llega a entender. Sí, es un servicio, sí, Ujú. no todos pueden hacer eso también, No, ¿verdad? no, por eso. Ujú. Ujú. Yo hacía eso con el pastor Luis Acosta, que conocen muy Ah, bien, sí. ¿verdad? Y Ah, era y les voy a ser honesto con ustedes. Al principio yo tenía un ujú. poco bueno, tenía amigos que decían, ¿qué vas a ir allá? ¿Te vas a frustrar? ¿Vas a venir cargándote todos los problemas de ahí de la cárcel? Y sí. Y créame honestamente que para mí fue, yo creo que una de las cosas más edificantes en mi ministerio, porque ellos estaban presos, físicamente, pero espiritualmente estaban libres, más que muchos de los cristianos que asistían a la iglesia donde yo servía, porque abrían la Biblia, lloraban, meditaban, estudiaban, y eso queda marcado en uno, ¿verdad? Entonces, sí, es un servicio al Señor de esa forma, ¿verdad? Que no había mucho, había tanta necesidad, porque no muchos quieren ir allá a esos lugares, ¿verdad? Pero excelente pregunta, Fabián. Sí, Gracias, sí. hermano. Muy bien, excelente. Entonces, la parte final, no sé si ya leímos esto, ya leímos, ¿verdad? Cada creyente tiene dones adicionales y hablamos de eso, ¿verdad? Que podemos servir, poner en funcionamiento para los demás. Dice, si esto es verdad, ¿qué quiere decir para un líder de la iglesia visible? Muy bien, si esto es verdad, ¿qué quiere decir para un líder de la iglesia visible, de un grupo sembrador, verdad? Entonces, el líder se asegura de que todas las personas usen sus dones. Nadie es solamente un oidor pasivo, nadie viene solamente a sentarse
y calentar las bancas, ¿verdad? Parte del trabajo del líder es ayudar a las personas a identificar cómo pueden servir. Y la número 3, otra parte del trabajo del líder es entrenar a las personas a servir. Y dice aquí también, a veces el trabajo del líder es simplemente hacerse a un lado en vez de interponerse en el servicio de las personas. Entonces, eso puede pasar también, que a veces con el mejor de los intereses, con las mejor de las intenciones, no queremos ser un obstáculo para que las otras personas no usen sus talentos que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha hecho sabios, ¿verdad? A través de su palabra, para que como líderes identifiquemos los talentos de los demás y así ellos también puedan regocijarse. Porque créame usted que no hay cosa más linda cuando a uno le piden, no sé, que haga alguna cosita y uno se siente, esta es mi iglesia, esta es mi congregación, esta es mi familia, ¿verdad? Se siente halagado, se siente querido. Y una cosita final, hermanos y hermanas en Cristo, no sé si para ustedes les sale naturalmente, pero siempre es digno de elogiar las cosas, por más pequeñas que sean, que hacen los demás, ¿verdad? Somos seres humanos, la autoestima siempre se sube, ¿verdad? Queremos espiritualmente que sea, que en el buen sentido de la palabra, quiero decir, ¿verdad? Que cuando alguien nos aprecia lo que estamos haciendo, que sea notorio, que sea visible y que ellos escuchen que les apreciamos, ¿verdad? Tan insignificante que parezca, pero tiene poder muy importante. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario final? Y de no para ya cerrar la clase. Pastor, aquí Sí, el pastor hizo una pregunta, ¿cómo aplicaremos lo que el Espíritu dijo originalmente de la iglesia visible donde usted es un líder? ¿Eso quería esa respuesta? ¿Cuál? Esta, la última. ¿Cómo aplicaré la conclusión? Ok. La conclusión. Oh, ya, pastor. Porque esto lo dijo el pastor ahí en la grabación. Lo hizo esta pregunta. Sí, bueno, la aplicación puede ser identificando los dones de cada persona que uno tiene la dicha de pasar tiempo con ellos. Si estamos enseñando en línea, es un poco más difícil que estando de forma presencial, pero ese es el punto principal de esta clase, identificar los dones de cada miembro de nuestro grupo y ponerles a que usen esos dones para el crecimiento del grupo sembrador. Es lo que el enfoque de esta clase, querida Ada. Ya, pastor, gracias, gracias. Ya, hermana querida. Vamos a cerrar con una oración y si desean podemos quedarnos un ratito más para cualquier otra pregunta. Señor, te damos infinitas gracias por este tiempo que nos has dado, por todos los múltiples talentos que cada uno de nosotros tenemos. Ayúdanos, Señor, a que sean usados para tu honra y para tu gloria y para la edificación de las demás personas. Señor, hemos usado el texto bíblico del apóstol Pablo que usa la analogía del cuerpo humano. Sí, Señor, así somos todos tus hijos. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de tu santa iglesia cristiana. Gracias, Señor, por habernos llamado a la fe. Gracias, Señor, por habernos redimido de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Gracias por habernos lavado con tu preciosa sangre.
Gracias, Señor, por habernos declarado justos e inocentes ante tu presencia, con ese gozo, con esa alegría, con esa certeza que somos tus hijos, que somos perdonados de todas nuestras iniquidades y herederos del reino de los cielos. Ayúdanos, Señor, a servirte fielmente a ti, Señor, mientras ejercemos nuestros ministerios en diferentes partes de nuestros países donde estemos. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos de todo corazón para identificar los talentos, los dones de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. También, Señor, para elogiar y que esos talentos se pongan a tu servicio, Señor, de nuestros hermanos y hermanas. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, fortalécenos espiritualmente y continúa dándonos el gozo de compartir con otros el Evangelio. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén y amén. 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 Gracias a todos por su Pastor, participación. disculpe que sea ya lo Bendiciones. último, una pregunta así Buenas rapidita. noches. Sí. ¿Usted va a dejar proyecto final? Sí, sí hay proyecto Perfecto. final para este curso. Sí, señor. Gracias. Posiblemente haya unas